Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, pues muchas gracias por venir. El día de hoy vamos a presentar pues la primera de una serie de charlas. Sí, ya está bien. La primera de una serie de charlas que vamos a realizar con el semillero, digamos con el objetivo de brindar las herramientas para desarrollar investigación. La primera es revisión de la literatura en la investigación clínica a cargo de la doctora Sandra Converse. No sé si me ven, pero si no me ven, me escuchan. Muchas gracias por la invitación. Aquí, como decía hace un momento el profe Jaime, nos une mucha historia de investigación. Y yo creo que en todos estos años, pues, trato de, cuando me invitan a estas sesiones, es como verlo desde la perspectiva de cuando estábamos aprendiendo. Para que tengan herramientas. No se asusten, por favor, no se asusten con cosas que voy a mostrar. Esto es un aprendizaje, es un camino. Hay muchas herramientas para hacer revisión de literatura, no se las tienen que saber todas. Se aprenden la primera, después se aprenden otras y así sucesivamente. Entonces, esta presentación se la entrego a Carlos para que la tengan ustedes. Trate de dejar la mayoría en enlaces de internet para que ustedes le den clic. Me interesa esta herramienta. Eso sí, amplíen por favor el PDF cuando les llegue para que tengan pues como el acceso y no se preocupen de que el artículo que tal, ahí lo van a tener disponible. Bueno, y si hay alguna herramienta o algún enlace que no sirva, simplemente le avisan a Carlos y cuadramos para que tengan no solo la presentación, sino también el material adicional. Bueno, no siendo más, no sé si me ven, entonces yo me voy para el otro lado. Y empezamos. Sí, ellos ven y yo voy mostrando con mi nuevo mejor amigo. Bueno, entonces, para iniciar la charla, por favor, Carlos, revisa, porque no puedo estar como muy pendiente, si hay algún comentario, si me escuchan bien o tengo que repetir algo, por favor, mediante el chat para que Carlos me informe. Bueno, muchas gracias. Entonces, primero que todo, pues no tengo conflicto de intereses, declaro que no tengo ni conflicto de intereses financieros ni no financieros con las empresas de productos y servicios que voy a comentar. Pues no he recibido patrocinio, el capuchino, o apoyo de ninguna de las empresas que voy a mencionar, y obviamente pues esto es el fruto de muchos años de experiencia y pues son las opiniones que tengo. Puede que sean diferentes a lo que escuchen en otros, no lo sé, pero pues eso es mío y la idea es tratar de verlos a ustedes como mis colegas futuros y ya casi presentes, porque hay gente que ya está que se gradúa, para que tengan esa oportunidad de realizar. Bueno, muy bien. Entonces, la agenda que vamos a tener es cuál es el papel de la revisión de literatura, tanto en la medicina basada en la evidencia como en la investigación clínica. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes de medicina, no son estudiantes de un posgrado de investigación todavía. Entonces, este es el momento ideal para que aprendan las dos cosas. ¿Por qué? Porque están ustedes construyendo sus bases, ¿sí? Y si de pronto han tenido algún arreglo en la casa, es mucho más fácil planear todo desde antes a que después vengan, acomodemos este cuartico en este rutina. Entonces, aquí esto es supremamente importante para que toda su carrera, no solamente de investigadores, el que la vaya a seguir, o su carrera en la práctica clínica les va a ayudar, porque todos los días nosotros tenemos información proveniente de revisiones de literatura que otros hacen o que nosotros hacemos. Y obviamente esto es muy importante y dependiendo de esa perspectiva es que hay unos objetivos claros en cuanto a el tipo de revisión de literatura que hay. Aquí nombro los tipos de revisión de literatura de tipo estudio clínico, cómo es el proceso general común a todas, y pues unas conclusiones y recomendaciones para el semillero. Esto es muy importante. Generalmente, en las revisiones de literatura,
se enfocan como en el proceso de descargar las referencias, bajar los PDFs, sacar tablas y tal, que es la parte de revisión, pero a veces se les olvida la parte de literatura, que es la lectura. La lectura de algo que yo no conozco va a ser mucho más difícil que la lectura de algo que yo ya tengo, aunque sean las bases en mi cabeza. Un error muy frecuente, lo hemos pasado todos, es que nos ponen a investigar de X tema y nos botamos como locos a bajar cosas de internet. Les aseguro, muy raro sería el que se lee todo ese material. Ese queda ya sepultado en la carpeta de descargas, ¿sí? Porque se da cuenta que no va a ser capaz y que le toca hacer, y ahí queda. Y a veces queda información valiosa, pero como no un método, entonces es importante que nosotros, cuando nos aproximemos, ¿sí?, lo hagamos desde la curiosidad y sobre todo que empecemos a construir las bases. Si vamos a investigar de neumonía, yo al menos tengo que saber la definición de neumonía, la del libro, no tiene que ser la del artículo, la del libro, no el libro de 1800, libro que ojalá sea de este siglo, pero la del libro es la base para que empecemos a construir. Muy bien, ahora, ¿por qué debemos realizar una revisión de literatura? A ver quién se aventura a decir aquí o en el chat. ¿Para qué yo me voy a poner en eso? Porque es mucho trabajo. Es importante cuando vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda, por decir un tema. Yo quiero escribir del 5, pero en Bucaramanga. Entonces, yo debo evaluar quiénes antes de mí hicieron búsquedas e hicieron publicaciones para ver que, o si no hay en Bucaramanga, por lo menos para mirar qué hay en Colombia. Exactamente. Entonces, lo que están nombrando es qué evidencia hay sobre ese tema o ese problema que yo quiero investigar. Pero antes que eso, y esa es la base, antes que eso, me gusta preguntar, ¿para qué no vamos a hacer una revisión de literatura? ¿Qué creen que quiero decir ahí? Para no inventar la rueda. Nosotros como clínicos no inventamos cosas. Nosotros adaptamos, aplicamos, ¿sí? Es decir, nuestro trabajo, por ejemplo, en 5, voy a hablar cosas de 5, yo eso no lo trato, pero digamos que desarrollé un marcapaso en el cual ese marcapaso le da un impulso a mi vago. Cuando me siente así con X o Y en su sensor, sí, claro, hoy sí estoy inventando algo, pero para averiguar ese problema, o sea, yo tengo que mirar lo que han hecho otros, como decía el profe, mirar lo que han hecho otros, saber en dónde está, porque es que si yo llego y no, mire este dispositivo, sí hay 40 más. Porque no se me ocurrió hacer la revisión de literatura. Y ese es un problema gravísimo, porque se gastan neuronas, sudor, café, ríos de café, dinero, tiempo, para que le digan a uno, y uno dice, sí, con esta, mejor dicho, la patente me hago millonaria y hay 40 más. ¿Sí? Entonces, no vamos a inventar la rueda. ¿Qué sí vamos a hacer? Buscar las ruedas para que nosotros podamos hacer nuestro carrito e ir adelante, con dinosaurio y todo. Nos vamos a ir adelante. Encontré esta rueda aquí, entonces vamos a progresar con eso. Eso es lo que queremos hacer con una revisión de literatura. Por eso hay que tener muy claro cuál es el papel de la revisión de literatura en la medicina basada en la evidencia, que es el modelo en el que nosotros estamos basando nuestra práctica clínica de hace, bueno, los 90, que llegó lo del McMaster, y el papel de la revisión de literatura en la investigación clínica. Entonces, el modelo de medicina basada en la evidencia, el actualizado, que ya es más cortico, es esa integración de la mejor evidencia de investigación con la pericia clínica y los valores del paciente. Esos tres pilares, ¿sí? El estado clínico y las circunstancias, eso que aprendemos de qué es fiebre, cómo se controla, etcétera, eso es lo que nosotros aprendemos aquí en la universidad, cómo distinguir todo esto. También aprendemos y somos usuarios de investigación, de evidencia proveniente de la investigación, o la generamos a través de los semilleros de investigación.
y obviamente las preferencias del paciente cuando ya tenemos esa interacción en el acto médico. Eso nos hace, no sé si se ve el láser, pero bueno, me disculpan. Eso hace que yo como clínica tenga pericia, no experticia, no es la traducción adecuada, es pericia. Es decir, me la cojo en el aire, ¿sí? Es el famoso ojo clínico. Aquí está, mire, tiene hasta la forma. Muy bien. Entonces, mire lo que nos exige. Nos exige tener conocimiento. Nos exige tener... ¿qué pasó? Nos exige tener evidencia de investigación, no solamente obtenerla, sino saber interpretarla. Y nos exige también, pues, ser humanos para entender y atender las preferencias y valores del paciente. Por eso, en la parte, me voy a enfocar en la parte de evidencia científica, nosotros, supongo que lo conocen, pero si no lo conocen, hay una jerarquía de la evidencia científica. Es decir, en la punta, no se ve muy bien con ese color tan guayabero que tiene ahí, metaanálisis y revisiones sistemáticas, son la punta de la pirámide porque son los artículos o los estudios que sintetizan toda la información que hay de ahí para abajo. De aquí para abajo, ¿sí? Y obviamente a medida que vamos bajando en la pirámide, pues van bajando en la fortaleza de la evidencia. Nosotros, después de los metaanálisis que tenemos, yo creo que voy a traer esta de aquí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, a medida que vamos bajando, pues vamos a tener de mayor fortaleza, estudios de mayor fortaleza a menor fortaleza. Entonces tenemos los ensayos clínicos, luego los estudios de cohorte, después los estudios de casos y controles, los que de aquí para arriba son analíticos porque comparan. Y después tenemos los casos, los reportes de casos, las series de casos que son descriptivos. Y miren que en la base de la pirámide están las opiniones de los expertos, ¿sí? Entonces, que si el Alcácer se funcionaba el siglo pasado, ahorita ni siquiera se pone en una prescripción. Yo alcancé a ver prescripciones del Alcácer, no me pregunten de dónde, pero yo las alcancé a ver. Claro, evidentemente de medicina basada en la evidencia no estaba sintonizado ese doctor. Y lo que ni siquiera está en la pirámide de la fortaleza de la evidencia es todo eso que ahora tenemos en las redes sociales, que el video de TikTok, que la recomendación no sé qué, que la dieta sí sé cuándo, que nada de eso tiene evidencia. Así se basa en un artículo, porque son opiniones. Listo. Bueno, entonces, siguiendo con la evidencia de la investigación, me estoy refiriendo a todas esas observaciones de estudios de laboratorio, de ciencias básicas, de estudios clínicos, de estudios de salud pública, que me den información que sea importante y relevante para la situación de salud de los pacientes. Esto significa que, por lo que veo en unas ciertas caras, eso es mucho, demasiada información. ¿Cuántos artículos se leen ustedes al día? Sale el grillo. Muy bien. Entonces, el modelo que tenemos ahorita, ¿sí? Y que vamos a tener durante mucho tiempo, creo, es que los clínicos debemos estar al día, pero a duras penas no nos podemos ni leer un artículo, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar al día? Entonces ahí es donde vienen las revisiones de literatura o los estudios de síntesis de la información que nos ayudan a estar al día. No me tengo que leer los 100 artículos, sino que me leo uno que sintetizó la información de 100 artículos. Eso, para mi parte clínica, me ahorra muchísimo. Pero tengo que, para poder leer esa información e interpretarla adecuadamente, yo tengo que tener las habilidades necesarias para obtenerla, saber buscar. Hay vida más allá del acto de crear. Hay que saber interpretar los datos que me dan y hay que aplicarlos apropiadamente, ¿sí? Entonces, no solamente tengo que bajar el artículo, sino tener la capacidad para hacer ese análisis.
Y por eso es que es muy importante el semillero, porque el semillero es el espacio ideal para empezar a hacer esto. Hacerlo cuando ya está uno atendiendo paciente en la práctica es muy difícil, porque es mucho trabajo, ¿sí? Pero en un semillero uno va cultivándose, por eso es que se llaman semilleros. Muy bien. Entonces, la definición global, independientemente de si es un estudio de síntesis de información o de evidencia o cualquier otro tipo de revisión de literatura, es que esta revisión de literatura es un resumen, no es copiar ni pegar. Es un resumen completo de toda esa investigación previa, así como lo dijo el profe, sobre un tema. Utiliza como fuentes relevantes, como artículos académicos, libros. Otra fuente porque, por ejemplo, ahorita uno puede hacer revisiones de literatura de bases de datos a los Excel. Los Excel también pueden ser susceptibles de eso. En un área particular de investigación. Y la revisión debe tener unos procesos: enumerar, identificar, describir, resumir, evaluar la calidad de los artículos y aclarar el conocimiento previo. Es decir, es un ejercicio de síntesis que es uno de los procesos cognitivos más elevados. Nosotros tenemos que tomar decisiones de esa información que recibí. ¿Será que me sirve ese medicamento? ¿Se lo voy a dar a mi paciente? Eso es una decisión muy importante. Y solamente si yo puedo hacer esa aclaración, puedo tomar una acción. Bueno, entonces, claro, lo que les decía, yo me imagino que en su cabeza había algo parecido a eso. Como, Dios mío, pero yo tengo que leerme todo eso. No, pero yo que me metí. No, tranquilos, que no pasa el único, porque ese mare magnum, esa vorágine de información que se llama intoxicación, pues precisamente hacer las cosas con un proceso me ayuda a que se pueda hacer un proceso ordenado, dar orden a ese caos, ¿sí? Entonces, eso es como el objetivo de hoy, que lo conozcan. Es muy importante definir dos tipos, digamos, desde la perspectiva del estudiante del semillero. Podemos hacer, como estudiantes, profesores, dos tipos de revisión de literatura, ¿sí? Y tienen unas ventajas, unas desventajas y unas características que las diferencian. Si yo voy a hacer la revisión de literatura para que yo, digamos, por alguna razón me gustó la neumonía y yo quiero investigar neumonía, pero no sé nada de neumonía, pues una revisión de literatura me puede ayudar a que yo abarque esos conceptos rápidamente. ¿Por dónde empezaría? ¿Me voy con el artículo en inglés? ¿Me voy con el up-to-date? No. Me voy con el libro, la definición canónica, la ortodoxa, porque esa es la que van a utilizar nuevamente el libro, que ojalá sea de este siglo, para que, digamos, me diga, bueno, esto es lo que es común a cualquier investigador, ¿sí? Y de ahí me voy desprendiendo. Bueno, entonces hay la historia natural de la enfermedad, hay una etiología, hay una fase diagnóstica, hay un tratamiento, hay unas consecuencias, ¿sí? Y empiezo a abordar. Entonces voy a ver etiología. Entonces, etiología viral, bacteriana y todo lo que es. Entonces, si ustedes se ponen a hacer eso a punta de artículos, mueren. No duran una semana, dicen odio la neumonía. Y ahí es donde se mata la semillita que ese fuego interno de yo quiero investigar. Entonces, no se asusten, empiecen a hacer una revisión de literatura básica, ¿sí? Libros, y ya cuando digan, oiga, bueno, ahora sí quiero saber lo nuevo, ahí sí se van para los artículos. El up-to-date, yo tengo una relación un poquito amor-odio, porque es que el up-to-date no es para estudiantes, el up-to-date es para un médico que tiene el paciente al frente y tiene que tomar decisiones rapiditas, ¿sí? Pero ustedes van a hacer un seminario de up-to-date ni siquiera para qué los tenemos de estudiantes, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hablo con el up-to-date, no hablo con ustedes, no. El up-to-date es para el profesional, no es para el estudiante. Por eso mi declaración es, pero lo amo mucho porque me ayuda mucho en la práctica a tomar decisiones, a organizar ideas que ya tengo en mi cabeza, ¿sí? O me dice, muestre, a ver, esto es como de abril 20, ahí estoy.
esto está actualizado para hoy, listo, muestra a ver la última, ¿okay? Puedo empezar a buscar una referencia por ahí, pero porque ya tengo cancha, pero ustedes tienen que empezar por otro lado. Si empiezan por el up-to-date, no saldrán del up-to-date, porque eso termina siendo una burbuja, ¿ok? Entonces, esa revisión de literatura para construir conocimiento, ¿sí? O para construir esa parte de los artículos, que es la introducción, el marco teórico, el marco conceptual, o lo que escriben, esto mismo, pero en las propuestas de investigación, ¿sí? Ese tipo de revisión de literatura. Ahora bien, tenemos otro tipo de revisión que sí propiamente es un estudio clínico, ¿sí? Que es un estudio secundario, porque no analiza pacientes, sino analiza estudios. Por eso se llama secundario. Entonces, nos vamos a concentrar, voy a nombrar esto, pero la concentración va a ser en las revisiones tipo estudio. Cuando yo quiero hacer una identificación, recolectar información de fuentes confiables, de mantenerme un poquito al día o empezar a construir mi conocimiento y sobre todo, desarrollar y justificar nuevas preguntas de investigación, ¿sí? Probablemente sea suficiente con una revisión que tendría un componente narrativo, es decir, voy picando aquí, voy picando allá, inicialmente. ¿Para qué? Para pasar la propuesta. Pero, obviamente, si digamos, estoy haciendo esto para una propuesta y desarrollar un estudio, probablemente necesite eso, volver a actualizar esa revisión, entonces puedo profundizar un poquito más, ¿sí? Esa sería como la parte importante. Sin embargo, la tendencia, y se lo digo de una vez, es que las editoriales se han vuelto, y los entes financiadores se han vuelto muy estrictos con las revisiones de literatura. Ya no es llenar hojas, ya es un punto tan importante porque dicen, esta persona sí sabe de lo que está hablando y esta persona sí es capaz de hacer ese análisis y por eso le voy a dar la plata para que haga la investigación. Así de importante, con solo ver la revisión de literatura, ellos son capaces de hacer ese análisis, ¿sí? Porque si no, pues que ni siquiera sabe hacer una revisión de literatura, yo que voy a confiar en el resto. O esto que me dice que lo revisó no tiene sentido en la evidencia, porque ¿quién revisa? El que sabe. Le ponen al experto a revisar esa propuesta. Muy bien. Pero si estamos viendo la revisión de literatura como un proyecto en sí, estamos hablando de un resumen de investigaciones que contesta una pregunta clínica definida, y esta es la parte principal, la piedra angular, la pregunta clínica, y que tiene un proceso que es sistemático, ¿sí? Es decir, sigue unos pasos, se sale de ahí, y además debe estar documentado para que sea reproducible. Por eso, y lo voy a decir en toda la charla, voy a agarrar rápido para que me... es muy importante tener... ¿Me apagó alguien? Sí, Ok, gracias por la pausa para mí, gracias. Entonces, es muy importante, y esto es algo que también he notado, que muchas veces no se hace. Dice, vamos a hacer una revisión de literatura para publicar. Y llegan y empiezan a hacer la revisión. Y en el último día, ya cuando están presentando las diapositivas y que se pusieron a mirar, ay, profe, pero te tocaba registrar la revisión. Esa revisión nos exige el registro de la revisión, el registro del protocolo, y nadie hizo el protocolo. Entonces, como cualquier estudio clínico, debe haber un protocolo antes. Un anteproyecto, preproyecto, protocolo, díganle como quieran, pero tiene que existir antes, sobre todo si, a ver, tirémosle a la luna para llegar a esta altura. ¿Por qué? Todas las revistas, cada día están subiendo los requisitos, se están volviendo más estrictos. Entonces, si nosotros desde ya nos acostumbramos a que
conocemos y somos capaces de trabajar esas herramientas, el día de mañana va a ser mucho más sencillo. Entonces, mínimo, debe tener objetivos claros, definidos como cualquier proyecto, con unos criterios de legibilidad de los documentos claros y preestablecidos para evitar el famoso síndrome de jazz. Ya que estamos aquí, cojamos esta otra pregunta, ya que estamos aquí, y empieza uno a irse por las ramas con los PDF. Y obviamente debe quedar muy explícita la metodología, desde la búsqueda hasta el último de los análisis que uno le haga. Incluso le piden a uno las tablas vacías, pero ¿en dónde va a poner usted la información? ¿Cuáles van a ser el diagrama de flujo? ¿Cuál va a ser el forest plot? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un metaanálisis. De ese nivel estamos hablando. Entonces, en general, todas las revisiones de literatura ayudan a explicar los antecedentes de un problema. Los antecedentes de un tema o un problema y demuestra su importancia en la disciplina. Ojo, eso es importante no solo para que nos den dinero en una convocatoria para que podamos hacer el estudio, sino también para la publicación. Porque si no, más adelante lo va a mirar, si la propuesta no es interesante, si no es relevante para solucionar un problema, pues como dicen, otra vez vamos a descubrir que el agua moja, no es atractivo ni para que publique, ni mucho menos para que den plata. Descubre relaciones entre los estudios. Esto es muy importante porque eso que probablemente desde mi perspectiva de estudiante, que es un poco pequeña, a la perspectiva del que atiende los pacientes, que es un poco más grande, a una perspectiva global, pues hay un mundo de diferencia, ¿sí? Y probablemente yo solamente veo un pedacito de la ventana. Entonces, la literatura me ayuda a descubrir esa relación entre los estudios de Kazajistán con el de Etiopía, ¿sí? Que por alguna razón son interesantes porque tienen unos puntos en común conmigo y yo no lo sabía. Pero, ¿cómo lo supe? A través de la revisión de literatura. También sugiere ideas no exploradas, entonces ya no vamos a inventar la rueda ni a descubrir que el agua moja, sino otra cosa que nadie está estudiando. Identifica los temas, los conceptos, y esto también es muy importante, los investigadores, para que podamos crear redes de conocimiento. Escribirles, decirle, mira, yo soy profesora, estoy investigando síncope, me interesa mucho eso, obviamente después de haberse leído el artículo, me interesó, estamos trabajando con los estudiantes, y empezar una relación. A veces funciona, a veces no funciona, pero la única manera para descubrir eso es encontrarlo. Esto, como les decía, es muy importante identificar esa brecha de conocimiento, lo que se necesita responder, pero también es importante y sirve mucho para descubrir los puntos de desacuerdo. Entonces, la escuela de tal dice esto, la escuela de tal y no se ponen de acuerdo, entonces, ¿quién sufre? El paciente. Entonces, la manera para decir quién, no es tanto quién tiene la razón, sino dónde está la respuesta a ese problema, aparece en una revisión de literatura. Y esto también es muy importante. Curiosamente, uno de los efectos secundarios de hacer una revisión de literatura es descubrir lo incorrecto, ya sea de forma el error honesto o el fraude, ¿sí? Reduce el uso inapropiado de recursos de investigación para maximizar esa evidencia, porque si ya se tiene la respuesta y se sigue investigando sobre lo mismo, está gastando plata, tiempo y dinero. Y apoya la justificación para realizar esa información, esa investigación. Entonces, les traigo un ejemplo rápido de una revisión de literatura una revisión de literatura un poquito de ¿Quién está votando? ¿Carlos? Ay, no, porque él no tiene acceso. Carlos. Ya. Creo que la que está saboteando. Ya, listo. Bueno, entonces, estos autores, Anderson, ellos que estaban en su unidad de cuidado crítico y querían tomar una decisión. Bueno, ¿qué le vamos a dar a los pacientes? ¿Le vamos a dar aprotinina? No sé si a ti te tocó alguna vez, ¿no? Bueno, aprotinina, a mí tampoco, gracias a Dios. Aprotinina, o le damos ácido tranexámico para evitar, y otro ácido que hay por ahí, para evitar el sangrado
periquirúrgico. La medición que se tenía no es que baja el número de transfusiones que va a necesitar ese paciente, y se utilizó muchísimo. Pues en la parte de Europa se utilizó muchísimo. Creo que en Estados Unidos también se utiliza. Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, sabemos que funciona porque hay muchos artículos que nos dicen que funciona. O curioso, esos artículos siempre evaluaban a proteína placebo y decía que funcionaba. Bueno, pues sí, al menos es algo y funcionó. Entre 1987 y el año 2002, ellos empezaron a hacer una revisión de literatura y cogieron desde el primero de la proteína hasta el último del 2002, encontrando también, además de los 64 ensayos clínicos, encontraron revisiones de literatura que se habían hecho en el 92 y el 97. Y la respuesta, ellos dijeron, bueno, sí, ya sabemos, ya encontré la respuesta que la proteína disminuye ese riesgo, disminuye la necesidad de transfusiones. Pero ¿por qué se necesita tanto estudio para decir eso? Entonces ellos cambiaron la pregunta de investigación a decir, bueno, ¿desde qué momento se tuvo certidumbre clínica? O sea, ¿cuándo se perdió la incertidumbre clínica, que llaman el clinical equipos? Entonces, ¿por qué? Porque es que investigar después de que se cumple, se contesta la pregunta, certidumbre clínica es que se contesta la pregunta, pues eso es antiético. ¿Sí? Entonces ellos encontraron lo siguiente. Me disculpa que estas son, estas son unas diapositivas algo pesadas, pero ahí las vamos llevando. Listo. Estos son los resultados de los ensayos clínicos que evaluaban a proteína versus placebo desde 1987 hasta el 2002. Encontraron 64, esto es antes del análisis de calidad, pero digamos esto es lo que está. ¿Qué hay aquí? Está el número de la referencia, está el año, está el número de tamaño de muestra del estudio, está el tamaño y la precisión del efecto, y acá, pues porque es que eso no lo lee nadie, está muy chiquito, en estas flechitas están como los puntos críticos, es decir, se inició un ensayo clínico con 22 pacientes, después fueron yendo acumulando pacientes, y desde el primer ensayo se veía que había un efecto favorable contra placebo, hago énfasis en eso, pues para reducir el número de transfusiones. Obviamente, 22 pacientes no puede significar que yo tome una decisión de que vamos a usar la proteína en todo el mundo, ¿sí? Se necesitaban más estudios, sobre todo porque si ven ese puntico, si bien disminuía el riesgo de sangrado, la precisión era mala porque eran solo 22 pacientes. Entonces se justificaba en ese momento hacer más estudios. ¿Para qué? Para que la precisión fuera mejor y se pudiera definir un poquito mejor eso. Pero, oh, sorpresa, siguieron investigando la misma pregunta todo ese tiempo. ¿Sí? 15 años. 87, 97. Sí, 15 años. Y estos autores de la revisión sistemática quisieron, bueno, pero es que no se habían dado cuenta que ya la respuesta estaba. No se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque nunca revisaron la literatura lo suficiente para ir más allá de los primeros artículos con la proteína. O sea, el de aquí no se enteró de lo que pasó aquí en la mitad. ¿Por qué? Porque no hizo una búsqueda adecuada. Hizo una búsqueda ajustada que yo quiero investigar la proteína. Y ya. ¿Sí? Entonces, eso es antiético. A ver, les digo. Porque fueron 264.550 personas en ensayos clínicos. Creo que eso, lo único que lo supera que ni las estatinas tuvieron eso, ni siquiera las estatinas, que es probado. La rovastatina es el único medicamento, es el medicamento más exitoso en la industria farmacéutica. La rovastatina. O sea, todo el proceso de gestión del conocimiento indica que es el
único. Más, bueno, hasta hace como 3 años, que obviamente de vacunas, COVID, terapia génica, pues eso ya se sabe. Pero digamos en la farmacología tradicional es el único. O sea, ni siquiera las estatinas se llevaron eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues antiético. Porque yo no puedo hacer un estudio si yo no tengo la evidencia suficiente que es necesario hacer ese estudio. Y otra cosa, si yo no hago la revisión de literatura, ¿cómo voy a diseñar el estudio? Todos los estudios, cosita va, cosita viene, eran lo mismo, contra placebo. ¿Qué hay que investigar en un medicamento que sirva? La respuesta es sí, sirve. Para lo que estoy preguntando sirve. Pero ¿qué también tengo que investigar? Su perfil de seguridad. ¿Es seguro usarlo? Y en todos estos años nadie se le ocurrió. Entonces, bueno, ya estos señores dijeron, ellos hicieron la revisión sistemática para justificar su ensayo clínico. Entonces encontraron, bueno, ya sabemos que la pregunta no es contra placebo. La pregunta es contra otros medicamentos que están indicados para esto, para ver qué sucede. Entonces, bueno, otra cosa, ¿desde cuándo? La respuesta a esa revisión sistemática, ¿desde cuándo se sabía que esto funcionaba? Desde 1992, es decir, 5 años después. Rápidamente, porque aquí más o menos habían unos 5.000, 6.000 pacientes, con eso ya el efecto era clarísimo. ¿Sí? Que hubieran hecho, digamos, unos estudios de seguimiento unos 5 años más, bueno, listo, pero no, después de que ya se supo, hubo 52 ensayos clínicos adicionales y la gran mayoría de pacientes, 261.654 personas en riesgo. ¿Sí? Porque cuando están en ensayos clínicos están en riesgo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, antiético. Entonces, Anderson y su, digo Fermi, no Anderson, siempre lo cambio, creo que lo cambié en la S, bueno, igual es perfecto. Ya dijeron, vamos a hacerlo, a partir de la revisión de literatura, ajustaron su pregunta, mejoraron el diseño del ensayo clínico y dijeron, vamos a compararlo no con placebo, sino con otros medicamentos y vamos a añadir el perfil de seguridad. Esta cosita de Kaplan-Meier, que se ve ahí tan inocente, uno con ese Kaplan-Meier sale corriendo. ¿Por qué? ¿Qué me dice ese Kaplan-Meier? ¿Hay algunos que ellos han visto Kaplan-Meier? ¿Sí? Carlos. Carlos. Sí. Por ejemplo, Carlos. Por ejemplo. Nadie. Ya le dije más o menos qué era lo que estaba esperando. Le dije, uno sale corriendo. Bueno, para que no sude y yo pueda avanzar porque hay bastante. Ese Kaplan-Meier me está diciendo que la supervivencia a 30 días se bajó a la mitad. De ahí, ¿qué tipo? Uno esperaría un Kaplan-Meier así feo, como no. Ahí con eso casi paralelo no está. Quiere decir que desde aprotinina, la parte de seguridad. ¿Sí? Si hubiera sido contra placebo, no funciona. Funciona. Seguro, claro, no, es seguro porque todos están muy malitos, claro, el trauma cardíaco, pues, sano no entra, ¿no? Entonces, con eso fue tan decisivo que ni siquiera es el resultado del estudio finalizado, es el resultado de los estudios interinos. ¿Por qué? Porque realmente lo que tocó hacer fue parar el estudio. Fue tan malo el resultado con la proteína que tocó parar el estudio. Y de hecho, con los resultados de solo este artículo que salió en New England, se prohibió la proteína con un solo estudio. Y fue 1064 estudios que sí la proteína, y con uno bien hecho, bien diseñado, con toda la evidencia disponible, con aseguramiento ético, con uno tumbaron un medicamento. ¿Sí? Entonces, esta es la ñapa del ejemplo. Cuando me dio por mirar, y no lo hice por supersticiosa ni nada, sino que en otra figuraban, estaban listados no la referencia, sino el nombre del primer autor. Y me dio por mirar cuando veo un nombre que dije, oh, por Dios,
¿esto qué es? A ver, muestre. ¿Qué dice la referencia 13? ¿Dónde estaba? Bueno, la referencia 13 es de un señor que se llama, creo que todavía está vivo, se llama Joaquín Bolt, ¿sí? Y es la segunda persona con más artículos retractados del mundo. Hasta esta mañana tenía 175 mal contados, retractados. Y él trabajaba muchísimo con todo lo de cuidado crítico. Entonces, vasopresores, sobre todo a él le gustaba mucho productos hematológicos y líquidos y electrolitos. No sé si a ti te tocó una época de coloides. Bueno, por culpa de ese man. Las fallas renales que tuvimos por este man. Entonces, no es de mis afectos. Entonces, claro, cuando lo vi, Dios mío, claro, ellos en el 2005 no lo sabían, porque eso estalló como en 2000, cerca de los 2010. Entonces, lo retractaron en 2015, y este señor escribió 6 artículos más de aproteína. ¿Y qué sigue la proteína? Pues, de esos 175 son los que se han tomado la molestia, las editoriales, de hacerle la investigación, y realmente el tipo se inventó todos los datos. Todos los datos, o sea, él hacía novelas en Excel. A ver, vamos a tener 5 hombres, 4 mujeres, van a tener el promedio de edad, literal, 100 años de soledad, versión Excel. Entonces, aquí ellos no lo detectaron. ¿Por qué? Primero, porque no había la sospecha. Entonces, cuando uno tiene la sospecha, mire, este señor muestra a ver. Pero, ¿qué pasó? Era inventado. El señor no tenía ningún tipo de metodología. Cuando hicieron el análisis de la calidad, fue de las poquitas que salieron. O sea, en el análisis final, en los resultados finales, él no estaba, pero yo, descansé. Pero también, si se dan cuenta, él siguió la corriente. Probablemente él sí hizo la revisión de literatura y dijo, yo me voy por aquí. Voy por el camino de la mitad. Y publiqué 7 artículos. Este que entró aquí fue retractado en 2015. La historia de él está acá. Se echa unos cruces. Se echa unos cruces. Listo. Ahí está como la nota de... sí, pero... Belleza. Por culpa de él, ¿cuántas fallas renales no hay andando en el mundo por culpa de él? Bueno, entonces, los tipos de estudio, así ya para revisión de literatura como estudio clínico, no como saber del tema. Entonces, empiezo como de lo más sencillo hacia lo más complejo. Tenemos la revisión y las más frecuentes. Las más frecuentes son la revisión narrativa. Ustedes van a encontrar review. Cuando empiezan a decir review a secas, eso es narrativo hasta que no, los métodos no me dicen lo contrario. ¿Sí? Después está la revisión rápida y la revisión exploratoria, que con la pandemia del COVID explotó. Los métodos están desde hace, perdón, las metodologías están desde hace unos 20, 25 años, para las exploratorias un poquito menos, para las rápidas, pero la explosión de información que hubo con respecto a COVID hizo que fueran más utilizadas estas que ni las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque necesitábamos la información para allá. El nombre lo dice, rápidas, exploratorias, no sabíamos nada del coronavirus, y tocaba empezar a acercarnos a ese tema para poder combatirlo. Entonces, si hacemos una revisión sistemática, hombre, las revisiones sistemáticas están saliendo en este año. Las sistemáticas completas están saliendo en este año. ¿Sí? Porque las que salieron antes hay retractación todavía. Y obviamente, si hay metanálisis de COVID, hay un montón de artículos retractados. Ahí en, ¿dónde está? Bueno, en esta página que les dejé de Retraction Watch, ahí hay una página específica para COVID, de los artículos retractados de COVID. Eso hay de todo. Entonces, por ahí está la ivermectina. Entonces, ya en mayor nivel de complejidad lo tiene el metaanálisis. El metaanálisis porque no solamente tiene los métodos de revisión sistemática, sino que se le agrega el componente de estadística para poder agrupar, compilar, combinar los resultados de estudios diferentes
que evalúan una misma pregunta. Bueno, no me voy a extender en eso, les voy a dejar esta tablita para que la revisen, porque eso es eterno. Digamos, de menor complejidad a mayor complejidad, tenemos la revisión narrativa. Lo que busca es hacer un resumen de la evidencia. Generalmente esa es la revisión que hace el experto, porque es sabe dónde buscar, ¿sí? O sea, su experiencia le ayuda a fluir con el tema, ¿sí? Son muy interesantes, ayudan mucho, como después del libro, la revisión narrativa ayuda, ¿sí? Pero no la puedo tomar, digamos, para tomar decisiones, es para tomar conocimiento. ¿Por qué? Porque si está bien hecha, es descriptiva y nada más. No me dice esto es bueno, esto es malo, sino a esto les fue bien, a esto les fue mal, decirlo usted, ¿sí? Sus características es que no muestran una metodología, sino que llegan, vamos a hablar de neumonía y hagan, ¿sí? Son susceptibles de sesgos, porque digamos, como buen ser humano, yo tengo sesgos y nunca me los voy a quitar de encima. Entonces, yo quiero darle prelación a anticuerpos monoclonales, entonces empiezo a darle énfasis a anticuerpos monoclonales por alguna X o Y razón. Entonces, el que lo lea y no tenga ese conocimiento previo puede pensar que con la neumonía lo único que hay es anticuerpos monoclonales y eso no es así, ¿sí? Entonces, estas son las que toca coger con pincita, habiendo leído el tema antes de una fuente confiable. Las revisiones rápidas, como les decía, proporcionan respuestas rápidas a preguntas de investigación muy específicas. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos de COVID? Tales. A julio del 2020. En enero, a diciembre de 2020 eran tal. Y hay muchas revisiones rápidas que se repiten porque se necesitaba compilar esa información para que grupos en otra parte del mundo tuvieran esa información y siguieran trabajando, ¿sí? Entonces, estas, a mí, digamos, a nivel de semillero, me gustan mucho estas tres. Esta como para empezar a moverse en el mundo, obviamente a la narrativa, pero con método, o sea, haciendo esa aclaración. Digamos, hacer una revisión de tema, utilizando las herramientas de las de abajo, esa me gusta mucho para que empiecen a manejar herramientas y a expresarse en forma escrita. La rápida, listo, hay un problema, no sé, intoxicación con algún gas, no sé qué. Bueno, entonces vamos a buscar cuáles son los signos de intoxicación. Es una cosa muy específica y que se puede hacer de 1, 3, máximo 6 meses, una revisión súper completa, ¿sí? La exploratoria me gusta mucho para tomar decisiones de qué vamos a investigar. A veces llega uno y ¿qué vamos a hacer este año? Ay, no, pues a mí me gusta otra cosa. Pero otra vez, sí, pero es que no es esa cuestión de gusto, es cuestión de saber qué se necesita. Entonces, esto me mapea el panorama, me pone ese panorama de investigación en donde se necesitan resolver problemas de investigación. Entonces, esta me gusta mucho para eso. Ya la sistemática y el metaanálisis, pienso yo que tiene que ir o del profesor o de un estudiante de programa, por el tiempo. En promedio, aquí es X porque eso depende del personaje, pero máximo una rápida puede tener 6 meses, y eso es exagerado, ¿sí? O sea, para terminarla, para mandar la publicación, eso es exagerado. Generalmente es rápida, 1 o 3 meses. La exploratoria, máximo 1 año, porque es que aquí sí ya estamos hablando de mucha más información, ¿sí? La sistemática, una sistemática de 1 año, lo siento, pero es muy sistemática. Y menos si lo hace una sola persona. Así tenga el profesor viene y le revisa, pero una sistemática que diga yo soy sistemática y tengo 1 año de edad, no. Generalmente una buena sistemática dura entre 1 y 3 años. Obviamente, gracias a las herramientas que les voy a mostrar rápidamente, eso ha ayudado a bajar muchísimo el tiempo, ¿sí? Pero obviamente aquí no solamente estamos hablando del tiempo, sino de una gran cantidad de información y documentación que se tiene que hacer para poderla considerar sistemática. Si digamos, todos los estudiantes del semillero, más o menos 100, 150, ¿sí? Vamos a hacer la sistemática, no eso sale en menos de 1 año, ¿sí?
pero todo ese mundo de gente. Ya es diferente cuando hay menos gente. Lo importante no es solamente eso, sino que haya esa documentación, esa trazabilidad de los métodos que sí o sí tienen que ir. Y si se le va a hacer un análisis cuantitativo, pues es metaanálisis. Sandra, una pregunta. Señor. ¿Límite de autores para cada investigación? Pues mira, es que depende, como tú me dices. ¿Tú te acuerdas del estudio de Júpiter? Sí, bueno. ¿Está bien? Ajá, exacto, de riesgo cardiovascular. Entonces, el autor era Consorcio Júpiter. Y los autores estaban en 2 hojas. ¿Sí? O sea, eso puede suceder. Los estudios en física son más largas los autores, que son todos los laboratorios de física de todo el mundo, para decir no sé qué, la longitud de onda de la estrella XYZ 2533, está todo eso para decir. Entonces, depende. Si me estás preguntando desde el punto de vista de público interés, 3. ¿Sí? Esa es la dificultad. Entonces, por eso te digo, si uno va a meterse acá, uno tiene que meterse, digamos, en la parte, ser muy consciente que esto necesita músculo, esto necesita tiempo, esto necesita preparación, ¿sí? Porque estos ejercicios para un semillero son perfectos y estos son publicables. Cada vez más se le está haciendo como el rinconcito. ¿Por qué? Porque tiene muchos sesgos. Eso es como, o sea, que me vuelvan a decir, la neumonía es 2 puntos, etcétera. Pues, ¿para qué? ¿Sí? Aquí, en cambio, ya hay más potencial. ¿Okay? Bueno, les dejo los marcos de trabajo. ¿Qué son los marcos de trabajo? Las normas que debe seguir cada una de las revisiones. ¿Sí? Entonces, esos marcos de trabajo me dice sí o sí tiene que hacer eso. Sí o sí tiene que hacer eso. Porque si no lo hacen, o lo publican en el destino. ¿Listo? Entonces, eso se lo dejo. Esto es un documento de trabajo, realmente. Muy bien. Proceso. Perdón, me devuelvo. Una cosa muy importante. Bueno, hasta ahí. Gracias. Entonces, una cosa muy importante con respecto a esto es que mejor dicho, la rápida, la exploratoria sistemática y metaanálisis siguen una estructura muy similar. La diferencia, aparte de las que están en la tablita, es que en algunos casos unos pasos se pueden saltar. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en revisión sistemática, y pues es revisión sistemática y no metaanálisis, ¿para qué me voy a meter a hacer pooling? ¿Sí? Si es revisión rápida, es revisión exploratoria, hay ciertas cosas que yo puedo dejar de hacer que son indispensables en revisión sistemática. Por eso es muy importante. Siga. Siguiente. La mano. Por eso es muy importante que conozcan eso. Les puse más de la rápida porque sé que van a necesitarla más. Bueno, el proceso en general es el mismo. ¿Sí? Empezamos. Les llamaba hasta hace 5 segundos. Bueno, el proceso en general. Y en serio llamaba. A ver, esperemos que lo piense. Listo. El proceso en general, como son estudios, empieza en la misma parte. Primero, tenemos necesidad de responder una pregunta de investigación. En el caso de nosotros, investigación clínica. Sí o no y cuáles. ¿Sí? Empezamos por ahí. Se toma la decisión, que ya les voy a mostrar cómo se toma la decisión. Entonces, se hace esa pregunta o ese problema, transformarlo en una pregunta clínica de investigación, que ya me imagino que ustedes conocen la pregunta PICO, que es la más socorrida, pero hay otros tipos. Luego de que se hace esa pregunta de investigación, que sea contestable, ¿sí? Se identifica a través de un proceso de
búsqueda de literatura, que en parte pregunta, palabra clave, ecuación, bases de datos, etcétera, ¿sí? Luego de que se hace esa identificación, se captura la información y se selecciona cuál de esa información va para la revisión. Y luego a lo que queda de eso, se hace una evaluación de la evidencia. Es decir, son estudios válidos, es decir, no sé si ustedes conocen las guías de lectura crítica. Las de Hammer. Las de Hammer, las famosas de Hammer, las que nos tocó a nosotros, las de Hammer, todavía tengo el libro. ¿Te acuerdas el que los fotocopiamos y los envasan? Todavía lo tengo igualito. Yo soy por hecho en un terremoto, son los gatos y ese libro. ¿Qué más? ¿No? Las lecturas de validez interna, resultados, validez externa. Oh, Dios. Hay un tema para revisar eso. Bueno, y la validez del estudio ¿está bien hecho? Según el diseño de investigación. Si está bien hecho, miremos los resultados. Si no está bien hecho, sale. Porque es que hay mucha información. O sea, yo no me puedo leerlo porque es que yo quiero terminar lo que empecé. No, si no sirvió, ese gato no sirvió, hay que sacarlo. Porque no entiendo. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar. Si está bien hecho el estudio, sigo. Si no, afuera. Si sigo, tengo que analizar los resultados de una forma, tanto estadística como clínica. ¿Me sirven esos resultados, sí o no? Son esos resultados. Y validez externa es si esos resultados de ese estudio son aplicables a mi problema de investigación. En este caso, no a mi paciente, sino a mi pregunta clínica. Si no, a pesar de haber pasado todo, me toca sacarlo. Porque apenas ahí lo estoy leyendo. ¿Okay? Luego que hago sesgos, ¿qué tengo que hacer para revisión de literatura? Si estoy hablando de sistemática, que es como el paradigma, tengo que hacer evaluación de sesgos y una cantidad de cosas. Entonces, ahí, ese es el cuarto punto. Y ya en el quinto hago la síntesis, o sea, resumo. Si estoy hablando de revisión rápida, exploratoria o sistemática, hago un resumen descriptivo, analítico y tal, pero no le saco la raíz cuadrada. Mientras que, si estoy hablando de un metaanálisis, y tengo que sacar el I cuadrado, el área el forest plot y cosas estadísticas al respecto. Y ya cuando tengo todos los resultados, ya hago los análisis, ¿sí? Entonces tengo que hacer el reporte de la revisión. Y luego se enjuaga y vuelve a empezar con una tabla. Listo, ¿cómo tomo la decisión de qué investigar? Primero tengo una necesidad que muchas veces sale o de literatura o generalmente el paciente que tengo enfrente, ¿sí? Entonces ahí es donde se apoyan ustedes con sus profesores. Porque a veces uno dice, sí, esta es la cura para el cáncer. No, ya eso existe. No porque hayan hecho una revisión de la literatura, porque el profe sabe que tiene más experiencia. Entonces, el termómetro de la situación es el profesor. Entonces, digamos, sí, ese tema está interesante, vamos a mirar. Entonces, hay un punto en el cual la revisión de literatura... ¿Por qué me odias? Si éramos felices antes. Bueno, vamos a quedar ahí, pero ahorita el paso. Entonces, hay un punto en el que la revisión de literatura se hace antes del estudio, que me ayuda a justificar que se haga el estudio y el diseño del estudio, y otra revisión de literatura que esta generalmente la que se les olvida, que hay que hacerla después del estudio. Entonces, la que hay que hacer antes, ¿sí? Me sirve para dos cosas. Me sirve para dos cosas. Primero que todo, tengo la pregunta. Me caías bien. Gracias. Tengo la pregunta de investigación. La que me gustó, la que el profe me dijo, sí, esa es, entonces me manda a hacer revisión de literatura. Entonces tengo que mirar estudios similares. ¿Cómo? Cuando estoy en ese proceso, miren, váyanse al libro para tener como los conceptos. Y luego se meten a revisar revisiones de literatura. Así no tienen que sacar todos los artículos. ¿Por qué? Porque esa revisión de literatura le dice si ya esa pregunta está contestada. Porque si ya, para que no pierdan tiempo leyéndose tropecientos artículos. Si ya está contestada, pues se devuelve y dicen, ya está contestada.
Entonces, ¿cómo la podemos? Si esto ya está contestado, ¿qué vamos a hacer? Debe haber otro problema. Más adelante, problemas nunca van a faltar. Gracias a Dios. Entonces, estos problemas lo vuelven uno a transformar en pregunta clínica, vuelve a hacer la revisión de revisiones, ¿sí? O de estudios similares a los que yo estoy pensando, o el estudio similar al que necesito para contestar la pregunta, y empiezo a ir y volver, ¿sí? No siempre uno empieza la pregunta y todo fluye, no. Eso generalmente es un camino de piedra barachar. Entonces, cuando llega el punto en que dice, listo, sí, esa pregunta todavía no está contestada y tengo información suficiente para justificar que se haga el estudio que yo quiero, entonces sigo por acá y ahora esa revisión me va a ayudar a diseñar mi estudio, porque tiene que ser metodológicamente fuerte para que me lo aprueben, ¿sí? Para mi protocolo. Entonces, voy a utilizar esa información que es muy importante, por alguna razón, medir el porcentaje de grasa, pero con impedancia, eso. Y en lugar de cinta métrica. ¿Eso quién me lo dice? La revisión de literatura. Porque si cuando ya termina el estudio, ya usted no se va a volver a hacer eso. No es posible, ya no tengo el paciente. ¿Sí? Entonces, el diseño del estudio también depende de la revisión de literatura. Listo, me lo aprobaron, me ejecutamos y hicimos el estudio. Entonces, después de hacer el estudio, se tiene que actualizar la revisión de literatura porque mientras estoy haciendo el estudio, ha habido publicaciones, ¿sí? Y yo voy a empezar a tener una conversación. Quiero que les quede ese concepto. Uno va a hablar con los autores. Con esos autores de mi introducción, de mi revisión de literatura, etcétera, etcétera, yo tengo que hablar. ¿Cómo hablo? En el lenguaje de mis resultados. Si mis resultados están siguiendo la tendencia o son completamente contrarios, tengo que pensar qué son similares, qué son diferentes. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la discusión. Porque un error muy frecuente es que salen los resultados promedio 65 años. Y en la conclusión, los pacientes son adultos mayores. Esa no es la conclusión, ese es el resultado. Yo no arriba. La conclusión es otra, la discusión es otra cosa. Mis resultados mostraron que efectivamente esta condición se presenta más en adultos mayores. Igual que Pepito, referencia 1, Pepita, referencia 2, y diferente a Rosita, referencia 5. ¿Sí? Esa es la conversación que uno necesita. Y yo no puedo hablar si no tengo interlocutor. ¿Dónde saco mi interlocutor? Revisión de literatura. Y también me ayuda a hacer ya la conclusión, la contribución de mi estudio. Y en el caso de nosotros, investigación desde el punto de vista de cómo afecta ese resultado a mi práctica clínica, o sea, a mi paciente, y cómo afecta a mi investigación. Las famosas limitaciones, ¿de dónde creen que salen? ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones? El último párrafo de terminar el artículo que dice que las limitaciones de nuestro estudio salen de ahí. Entonces, si uno aprende a dominar el arte y la ciencia de la revisión de literatura, fluye. Es de práctica. Eso no es, bueno, ahorita en la era de la inteligencia artificial, hay una gran, no les mostré porque hay tal cantidad que era imposible meter todas esas herramientas en una diapositiva. Pero, digamos, esas son como las canónicas, las que uno todavía puede poner. Que se pueda ayudar uno con inteligencia artificial, sí, pero todavía estamos un poquito lejos a Madrid de, por favor, mándame el programa para pilotear un avión. ¿Sí? Eso todavía necesitamos hacer práctica. Y por eso es importante conocer esos estudios que le permiten a los estudiantes hacer esas prácticas. Listo. Primer paso, crear la pregunta. El marco de trabajo más conocido es la PIMO. ¿Sí? Generalmente usted la conoce hasta la P, la I, la C, la O. Población, problema, intervención, innovación, comparación, control y O de resultados de desenlaces. Yo utilizo esta que es con doble T. Para darle el toque francés. ¿En serio? Perdón. Un segundito.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí. Ah, espérame. Sí, sí. Qué pena. ¿Qué se Sí, bueno. Bueno, mientras. Ah, pero me está presentando. Ya me voy a presentar toda la pantalla. No, es que a mí me gusta toda la pantalla, pero si pasa eso. Y lo quiero intentar. Listo. Entonces, bueno, está más chiquitica, pero bueno. Se quedó pensando. Ay, teníamos una excelente relación en esa pantalla. A ver. Bueno, entonces yo le agrego las dos T's porque me ayuda a seleccionar, primero que todo, el tipo de pregunta, si es de etiología, unos tipos de artículos que me dan la mejor evidencia. Entonces yo trato de que mi búsqueda sea de esos artículos. La de intervención, ¿qué voy a buscar? ¿Sí o no? ¿Me confirman los? Sí, sí, sí. Está viendo. Es que está sobrecargado. Bueno, ahí se está viendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una pregunta de intervención, ¿cuál es el gol estándar? El ensayo clínico. Entonces, yo voy a apuntarle a eso. Entonces, en mi ecuación, esto es importante porque cuando yo haga mi ecuación de búsqueda, me disculpan que tocó acá porque no quiso, algo le pasa al cosito este. El tipo de estudio depende del tipo de pregunta, ¿sí? Entonces, si yo tengo una intervención, no voy a coger casos de reporte, no voy a coger series de casos, ¿sí? Para tomar una decisión que necesita hacer un análisis tipo ensayo clínico, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a especificar porque es tanta información que yo necesito empezar a sacar desde el principio. Este es un ejercicio de esto no, 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 hasta que yo encuentre el oro, porque es que si no me voy a llenar de carbón. Y eso implica que ustedes tengan que hacer mucho trabajo para nada. Otra cosa muy importante es que la pregunta clínica, independientemente, algo le pasa, es el computador. Es el computador porque, bueno, mientras algo coge, ¿será que lo cierro? Bueno, mientras esto decide, creo que decidió por mí, es que la pregunta tiene que tener unas características que son, que sea factible, ¿sí? Si yo digo, mañana quiero ir a subir al Everest y me cuesta subir una escalera, probablemente no sea factible lo que yo estoy pensando. Esa es la analogía. Entonces, si yo quiero hacer un ensayo clínico para responder la pregunta, ¿qué implica hacer un ensayo clínico en Colombia? Es muy difícil. Entonces, probablemente no tengamos esa posibilidad a nivel de semillero, a menos que esté el estudiante del semillero que ha mirado el proyecto que otra institución, o sea, que a un mayor nivel, a nivel de profesor, incluso de posgrado, que todavía lo es difícil, pero a nivel de profesor para arriba o institucional, que participe. Esa ya es otra cosa, ¿sí? Porque no es factible hacer ese tipo de información. Que sea interesante. Interesante no quiere decir no, sino que es interesante para el afectado. Es decir, es chévere que yo pueda tener un dispositivo que evite que yo me caiga al suelo, ¿sí? Que sea novedosa, que teniendo en cuenta lo que sabemos ahorita, se cree algo nuevo o una sofisticación de lo que ya existe, que se mejore. Digamos que ya existe el dispositivo, pero es una cosa así. ¿Qué tal que si se sofistica y se deja más pequeño? Por ejemplo, que sea ético, ya lo he dicho, y que sea relevante, o sea, que de verdad esté respondiendo a un problema. Creo que por dos razones, bueno, antes de eso,
Una cosa muy importante es que este es un error, no sé de dónde salió, pero lo he visto muy frecuentemente, espero que no esté acá, es que colocan la C, la comparación como si fuera del personaje o la paciente o la persona. Es decir, si mi pregunta es en gestantes con preeclampsia XYZ, ¿sí? A veces la indometacina hace XYZ, ¿sí? A veces me colocan la comparación mujeres no gestantes. Ese es un error. Porque la C es la comparación de la I. Por eso siempre yo le pongo esta cosita acá para que no se les olvide. La C es la comparación de la I. Entonces, en mujeres gestantes, la indometacina versus otro medicamento. Entonces, ¿dónde va la indometacina? Lo novedoso, lo innovador. Ese es, digamos. Y ahora, la indometacina es como la que se usaba antes. Entonces, la XYZ es el nuevo medicamento, va acá, y la indometacina va acá. ¿Sí? Entonces, eso es como un tip para que no se les olvide. Bueno, por dos razones, creo que nos toca cortar porque son las 7:49 y el aparato no está funcionando. Yo les voy a pasar de todas maneras la presentación y no sé si podemos usar unos minutos antes del taller de la semana entrante, que quiero hacerlo en forma de taller de búsqueda básica de pago, sí, que es como lo que uno tiene más a la mano. Búsqueda básica de cómo descargar, cómo crear la pregunta, cómo buscar, cómo seleccionar, cómo descargar las referencias, cómo buscarlas en PDF, etc. Y eso es una hora. Carlos pregunta, o Sandra pregunta si tienen alguna pregunta. El chat. Sí, por favor. Si hay alguna pregunta, yo sé que es mucha información. Eso es todo para coger el PDF y leerlo un poquitito. Sí, me disculpa que me divorcié. Entonces, volviendo al proceso, después de que creamos la pregunta, como para cerrar rápidamente, después de que creamos la pregunta, a partir de esa pregunta nosotros creamos una ecuación de búsqueda. ¿Cómo? Transformamos cada parte de esta pregunta en una palabra o en una serie de palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gestantes, ¿sí? Que sean, ojalá, no necesariamente siempre, pero ojalá que sean de un lenguaje estandarizado como el MESH, pero hay algunos, el MESH es como la ley, ella se actualiza muy lentamente. Entonces hay términos nuevos, hoy me encontré un término nuevo, o sea, la palabra ni siquiera existe en el inglés, pero la encontré, y la están usando, entonces pues, si la están usando, por algo será, y toca para hacer las búsquedas utilizarla. Entonces, cada una de estas componentes va a tener una serie de palabras que se van a convertir en, cuando hablamos de ecuación, es porque realmente es matemática. Cada una de esas palabras es una etiqueta, y esa etiqueta está en múltiples referencias, ¿sí? Y lo que va a hacer es capturar la referencia que tiene esta etiqueta, pero también esta, ¿sí? Entonces, se utiliza a través de los operadores booleanos. Eso es matemática, pero en palabras, ¿sí? Entonces, luego de que esas palabras clave se organizan en la ecuación, se va a la base de datos. Cada base de datos tiene una forma, digamos, la base lógica, la base matemática es la misma. Cada una de estas partes es un paréntesis. Es cada una por ejemplo, la P de población o persona o el problema es un paréntesis. Cada una de intervención es otro paréntesis, ¿sí? Estos paréntesis, lo que está entre paréntesis y paréntesis es la I, o sea, el AND. Ese es el operador. Entonces, el que me une los paréntesis es el AND. Lo que me une las palabras que están dentro de los paréntesis es el OR. ¿Sí? Esa es como la estructura básica. Luego de que creamos eso, dependiendo de la base, hay una manera de escribirlo, porque algunos usan paréntesis, otros usan corchetes, unos usan signo de peso, otros usan signo el asterisco, depende de la base de datos. La más sencilla, gracias a Dios, es Python.
¿Sí? O sea, es la misma estructura. Y luego de eso se corre la ecuación. Muchas veces uno tiene que empezar a hacer esta ecuación y digamos sale digamos las palabras que corresponden a la población. Corre la ecuación y le sale 1.800.000 referencias. Vamos a leer eso. Pero tengo que correrla para cada una de estas para saber con cuánto empecé. Y luego mirar con cuánto quedo cuando haga la intersección. Con el ANS yo hago la intersección. No me van a salir todas las gestantes con todas las complicaciones que puede tener una gestante, sino la de menos. ¿Sí? Entonces yo necesito eso, ¿para qué? Para que no me tenga que leer toda esa cantidad, sino lo que necesito. A veces le toca a uno aflojar, por el contrario, porque la cosa es tan nueva, el tema es tan reciente, que hay muy poquita información, entonces me toca hacer una búsqueda más sensible, que me quepa todo lo que haya, porque hay, por ejemplo, para monografías, a veces toca hacer una monografía, que es en esencia una revisión de literatura con un artículo, porque no hay más del tema. ¿Por qué? Por la razón que sea. Entonces, luego de que se hace, que se corre, hay que capturar esa información. Entonces vamos a utilizar unas herramientas que se llaman gestores o administradores de referencias, que me imagino que conocen Mendeley o Zotero. Yo me separé de Mendeley, de vez en cuando nos visitamos, pero me gusta en este momento más Zotero, porque hay unos procesos que tengo que hacer que ya Mendeley no los hace. El más importante es el de la duplicación de artículos. Tengo que quitar los duplicados, ¿sí? Para seguir depurando. Antes lo hacía más fácil con el Mendeley antiguo, pero con el Mendeley nuevo no hay manera, o sea, me toca hacer no, tal vez usted hace una carpetita donde solamente me dice, tiene 75 duplicados. Generalmente cuando usamos una base de datos no hay duplicados, generalmente, es muy raro que aparezca. Pero cuando ya tenemos que utilizar más de una base de datos, es factible y por eso es un proceso súper importante, que por eso Mendeley y yo a veces no nos llevamos. Pero yo me adapto al que ustedes utilicen. Hay otras herramientas que me permiten hacer eso, entonces, pues, no lo hago ahí, sino que lo hago en otro. Después de que se hace eso, entonces toca seguir el diagrama de prisma, leyendo los títulos. O sea, yo para identificar, leo el título, un poquito el abstract y lo subo. Digo sí, descargo masivamente y no me he leído ningún PDF. No me lo he leído el PDF. Descargo, busco los PDFs, los que encuentro son los que van a leer. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter información que aparece en el abstract como si yo me hubiera leído el artículo. Porque recuerden que hay que hacer validez interna, y en el abstract no voy a poder tener la información suficiente para hacerlo. Entonces, si no es texto completo, que empezar de malas yo. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Entonces, por eso hay que buscar la manera, y en eso nos apoyan mucho las bibliotecas, para encontrar los artículos. Por ejemplo, si ya estamos hablando de que es un proyecto de revisión, entonces ustedes dicen, mire, no lo encontré ni con el cuervo, no he hecho nada, no lo encontré ni con eso. Entonces voy y le digo al de la biblioteca, mire, esta es la lista de referencias que necesito que me consiga. ¿Cómo? No sé, usted me da, lo va a conseguir. Y antes de hacer eso, asegurarse que no las hay en la universidad. Me explico, hay múltiples bases de datos, la vez estuve mirando, hay múltiples bases de datos y mucha gente utiliza solamente una entrada. A veces le toca una entrada base por base buscar esos artículos, ¿sí? Ya uno con la experiencia sabe, este es del CEBIER, este es de OVID, este es de tal cosa, entonces uno, este es de Taylor Academy, entonces uno ya agrega, ustedes son novicios en el tema, sino apóyense con los de biblioteca, porque a veces uno ni siquiera tiene esa información. Luego de que tiene uno el PDF, ahí sí le hacen los análisis. Validez interna, resultados, validez externa. Los que pasan ese filtro siguen a criterios de calidad. ¿De dónde están? En el protocolo. En el protocolo ustedes tuvieron que haber especificado los criterios de calidad, que depende pues, de la pregunta que están investigando. Y lo que queda es lo que ustedes van a resumir, ¿sí? Entonces,
Hay múltiples, ahí se pueden ayudar del Mendeley, se pueden ayudar del Excel, o sea, si todo falla el Excel les ayuda muchísimo, crean. Y luego, bueno, hay otras herramientas de análisis que son, por ejemplo, las de sesgos, si estamos hablando de revisión sistemática y metaanálisis, o, por ejemplo, la escala de Haddad para los ensayos clínicos, porque estoy haciendo revisión de revisión, entonces tengo que aplicarle el Braille a todos, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo toda esa información organizadita, ya empiezo yo a redactar mis resultados, mi discusión y mi discurso para terminar mi informe, yo les doy, es más trabajo, pero créanme que es, digamos, ese paso adicional les puede ayudar a conseguir la publicación mucho más fácil por una razón, porque cubren más el documento. Cuando ustedes terminen, hagan dos cosas. Primero, le piden a su tutor y a otra persona que se lo lea, de confianza, porque no lo roba. ¿Sí? Pasa. Entonces, que se lo lean para ver si, como ustedes saben tanto del tema, después de haber leído tanto, a veces uno mismo se enreda, ¿sí? Y no lo escribe claramente, omite cosas, porque como yo ya me lo sé, yo sigo derecho. Entonces, ustedes al pedir a una persona que no sabe el tema, pues por lo menos que tenga algo en medicina, pero que no sabe el tema específico, les ayuda a mejorar el documento. Oiga, no, es que yo no entendí, usted metió aquí 3 ideas en una sola frase, no es una coma, un punto, un punto medio. Ese palo así. Y la segunda cosa es que cuando ya tengan eso así pulidito, ustedes, por favor, le apliquen la escala de Braille para ver o sea, a su revisión, dependiendo del tipo de revisión, ¿no? O sea, porque si le aplican todos los criterios de sistemática a una revisión rápida, pues obviamente hay cosas que no van a cumplir. Entonces, teniendo eso, ¿para qué? Para que si hay una cosa que sí debe tener la revisión rápida, pero que ustedes o no la pusieron clara, o por alguna cosa se les olvidó, tengan la oportunidad de ponerla bonita, o ponerla, ¿sí? Antes de someter a publicación, ¿sí? Y otra cosa importante, vayan pensando en dónde van a publicar, para que miren específicamente primero si reciben revisiones de literatura, ¿sí? Porque algunas, por ejemplo, Colombia Médica no recibe, a menos que sean los editores de Colombia Médica los que pidan la revisión. O sea, Jaime, hagan una revisión de 5. Si usted llega con la revisión, por muy Jaime que sea, no se la van a recibir, porque ellos dicen clarito que son revisiones comisionadas. ¿Por qué? Porque tienen una lista de espera gigante, entonces sí les toca. Pero si ustedes hacen eso, se ayudan a que se mejore, digamos, que sepan cuál es el formato, aunque la mayoría de las cosas son digitales, pero por ejemplo, cómo tienen que ser las tablas. ¿Para qué? Para que ya terminando, ay, no me tocó cambiar todas las tablas. ¿Sí? Entonces, trabajen en forma inteligente, no trabajen más, trabajen mejor. ¿Sí? Y sobre todo, en la medida que ustedes van midiendo, van mirando el estilo del texto científico. O sea, no es lo mismo que cuando uno escribe en el chat, no es lo mismo que cuando uno lee una noticia pues, de la prensa, no es el mismo estilo. Entonces también, por ejemplo, los tiempos verbales cambian. Entonces en unos son pasados, en otros son presentes, en otros son futuros. Entonces esas cositas que son tácitas, que muchas veces a uno no se las dicen, no están en los libros, es más como de la experiencia. ¿Cómo lo aprenden? Pues andando, empezando. Yo les traía unas recomendaciones al final, que les voy a decir. Este es un espacio ideal para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos de investigación, pero más que el resultado es el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje, porque si ustedes muchas veces, en muchas partes, yo cómo voy en la publicación, ustedes ni siquiera tienen la pregunta, o sea, pues lo miran, empecemos, ¿sí? Entonces, es el aprendizaje que tienen. El plus es que si usted aprende y hace las cosas, va a tener su publicación, ¿sí? Pero si el objetivo es publicar, se van a aburrir muy rápido, porque esto necesita dedicación.
Entonces, si la cosa es para allá y en 3 meses yo tengo... Hombre, no, así no funciona porque no, mire, esto necesita trabajo. Aprendan haciendo, ¿sí? Entonces, empiecen con lo más sencillo, una narrativa. Empiecen con un club de revistas, no sé si están haciendo club de revistas. Los clubes de revistas son fantásticos para eso, para coger. Mire, Toca retomar. el club de revistas es el club de la pelea de la literatura científica. O sea, uno coge el artículo y le da punto, excepto si no es, si es de otro, no importa, le damos excepto si es del colegio. No, hay que darle duro. Hay que darle duro porque ningún artículo es perfecto y de esos defectos aprende. ¿Sí? Entonces, unos artículos que me dicen, pero ¿esto cómo publicaron en Amazon? ¿De dónde salió? Bueno, a lo mejor pero se le escapa un pelo, pero hay que darle duro. ¿Por qué? Porque al darle duro, ustedes están aplicando su conocimiento, que tengan o no. O sea, por ejemplo, si yo tengo que presentar un artículo de revisión, de un ensayo clínico, ¿sí? Pues yo tengo que saber cómo se hace un ensayo clínico. Entonces tengo que ir a buscar diseño de ensayo clínico, tal cosa. Entonces, ¿en qué me ayuda? En la revisión de en las guías RAM. Entonces, lectura clínica. Hubo asignación al azar, pues empiezo a buscar asignación al azar. ¿Dónde dice asignación al azar? No tiene asignación al azar, empezamos mal. O empezamos bien y seguimos, y cada una de esas cosas en las que se equivoquen, o que de pronto diga, no, mire, este es el que tenemos que seguir. No solamente hay artículos para darle duro, sino hay artículos para resaltar. Y eso uno no lo sabe a menos que lo aplique. El club de revistas, las clases de metodología son muy importantes por eso. Otra cosa muy importante para el semillero, sobre todo para la continuación, para ir creando como una escuela de pensamiento, es que ustedes mismos enseñen, o sea, no solamente el profesor, ustedes mismos enseñen. ¿En qué semestre están? Ustedes están en primero, ¿sí? Entonces, claro, cuando le hablaba que Kaplan Meier está hablando, ¿sí? Tienen toda la razón. Entonces, los que van más arriba, los que ya vieron epidemiología, son los que van a explicar el Kaplan Meier, porque ellos se van a demorar años en llegar a la clase. Pero ¿quién lo tiene? Su colega. ¿Quién es su colega? El estudiante. Que pasó, que ya sabe que es un Kaplan Meier, que es un analista. ¿Sí? Entonces, no solamente es aprender haciendo, sino también aprender enseñando, que aprende doble. ¿Sí? Por eso muchos nos metimos a profesor. Gusta tanto el conocimiento que lo duplicamos. Y empiecen hoy. No, o sea, si algo les gustó de lo que dije, porque definitivamente como el no quiso más, igual te lo paso y lo compartes para que miremos eso. Entonces, en la próxima yo le doy unas páginas en las que necesito que creen cuenta, preferiblemente con el correo institucional, ¿sí? Porque algunas cosas de la biblioteca puede que reconozcan el correo institucional y les dejen el permiso, ¿sí? Hay algunas cosas, no, pues así es en mi universidad, entonces esa generalmente yo lo trato de hacer con el correo institucional. Otra cosa, el correo institucional, por ejemplo, para el reconocimiento, el correo de email, el correo de Hotmail, el de Outlook, es un correo personal que a veces no es bien recibido por cuestión de seguridad en las publicaciones. Entonces, mantengan activo su correo institucional. ¿Qué otro consejo? ¿No? Gracias por su paciencia. Y bueno, esto es un aprendizaje diario todos los días, que se hayan quedado con alguna cosita de lo que les dije hoy, porque esta no dejó. Entonces, pues les agradezco. Y para la próxima semana, entonces, si alguien tiene que sí, te había preguntado, pues nadie los quedan sin pagar. Oh, eso no es que yo no preocupar. Al principio, a mí me está diciendo, pero ya ahorita uno se preocupa. No, igual es mucha información y probablemente la idea que tenían de la revisión de literatura de antes de esta charla y después era muy diferente.
porque realmente a veces uno llega como hasta la bajada de los artículos y de ahí para adelante es silvestre, pero no, hay una metodología que hay que seguir para que tenga éxito en contestar la pregunta, pero también que ese éxito se manifieste en una publicación. Si ustedes al final de la publicación, o sea, empiezan a rechazar, a veces lo rechazan y ni siquiera le dicen a uno por qué. Entonces, si uno va, listo, me esforcé, seguí, ya uno tiene también argumentos para cuando le den a uno en la revisión. A veces son malos. A veces uno dice, pero no, mire, en tal parte tal cosa, tal parte tal cosa. Ah, pero si tenía listo. El cambio que usted tuvo, yo también lo hice. Dime. Para, digamos, hacer una comparación entre dos técnicas de abordaje y pues ya tenía la información de eso y menos, por ejemplo, si se basa en esa parte. ¿Cómo hace para que la revisión tenga bases sólidas? Por ejemplo, dos técnicas de abordaje, digamos, comparar la tracostomía en lugar de, digo, o sea, hacer una biomedicinoscopia para pacientes oncológicos en lugar de la tracostomía. ajá. Pero casi no se encuentra información de eso y menos a pacientes oncológicos porque se usa para biopsias. Bueno, ahí toca mirar, digamos, podría ser o sea, en el mejor de los casos una scoping review o una narrativa, que es describir lo que hay de cada técnica y ustedes, basándose en esa descripción, por ejemplo, fisiológicamente pasa esto, o sea, una cosa detallada, que tenga múltiples fuentes confiables, o sea, digamos, no tengo un ensayo clínico, pero tengo la casuística de las biopsias y las complicaciones después de biopsia, entonces ya uno dice, bueno, y ahí, por ejemplo, en el caso de intervenciones, sí te toca hacer los pasos digamos, tú quieres hacer un ensayo clínico, por decir algo. Entonces, tú tienes que pensar, ¿qué se necesita para hacer un ensayo clínico? Yo necesito tener modelos animales. Entonces, una manera para empezar a probar eso, qué pena con los ratoncitos, pero toca porque si no es con ellos, peor con uno. Después, empezar a hacer ese proceso. Detrás les digo, es muy difícil hacer ensayos clínicos en Colombia por genética de clima que escapa tan arriba, pero digamos, lo que tú estás diciendo, puedes no enfocarte en ensayos clínicos porque no los hay, pero entonces bajas en la pirámide de la evidencia, te vas a cohortes, casuísticas, te vas a, si no hay entonces, casos y controles, si no hay, empiezas a bajar, pero tienes que haber agotado toda esa pirámide para poder encontrar qué hay. Si no hay nada, tú ahí mismo dices, bueno, no hay probablemente una revisión, toca ajustar la pregunta, ¿sí? O sea, ¿por qué quieres hacer eso que se hace para biopsia? Sí, entonces la misma revisión de literatura le da ese punto de crítica constructiva de, bueno, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? El problema, cuando no hay nada, es o es un problema de búsqueda o es un problema de pregunta. Entonces hay que analizar muy bien el problema de investigación. Cuando hay problema de pregunta, hay que analizar el problema. Entonces, si tú estás porque quieres, esta no es un problema. Si tú estás porque ves que podría ser una cirugía mínimamente invasiva, es otra cosa. Entonces te vas por el lado de cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de pronto no es esa, pero existe de pronto otra técnica de cirugía mínima invasiva que puede ser similar. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que empezar a hacer una lluvia de ideas, un mapa conceptual o un mapa mental para ver a dónde te lleva, porque lo primero que hay que definir es, ¿hay un problema para resolver? Si no hay un problema, nada de esto, o sea, esto es perder el tiempo, porque si no hay un problema para decir, no, ya, yo hice una súper metaanálisis de nada porque no estoy resolviendo nada. ¿Sí? Entonces, échale la miradita a cirugía mínimamente invasiva porque creo que es por ahí. Sí, exactamente, porque Yo no sé nada, creo que es por ahí. La calidad de, pues acá tiene que ver con la calidad de vida del paciente. Pues cuando ahora pues, se le hace la biomedicinoscopia para pacientes oncológicos,
pues se ve que es menos invasivo y por eso los aprobado por algunas personas, por ejemplo, acá en Colombia, en Bogotá, y apenas llegó un cirujano al HIC. Entonces, no hay como mucha información de eso aquí en Colombia y pues así en otros países yo creo que pueden encontrar así para pacientes oncológicos. Mira, tienes que coger, por ejemplo, el manual de la técnica o las descripciones, no quirúrgicas, sino la descripción del protocolo de cómo se hace eso, para descubrir sinónimos, porque puede que no la encuentres porque aquí tenemos la costumbre de ponerle nuestro bautizo y en otra parte se llama. Por ejemplo, si colocamos en la, que no debería hacerse en las ecuaciones de búsqueda que colocamos, siglas no deberían ser, pero por ejemplo la sigla, si coloco en mi ecuación HTA, en Colombia, ¿qué es? Hipertensión arterial, y en los anglosajones, ¿qué es? Evaluación de tecnología de salud. Es diferente. Pero entonces puede pasar eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una revisión del tema. Nada no, o sea, coger, digamos, coge la pregunta para que organices qué vas a buscar, ¿sí? Y esta técnica, bueno, se llama XYZ, tiene como sinónimos en otras, o sea, empezar a buscar sobre esa técnica, no más, y empezar a crear ese panorama de conceptos, de relaciones. Yo me acuerdo una vez en un revisor, yo no sabía dónde meterme. El artículo dijo, no, corríjale esto del inglés, una punto y coma, no, una razón muy querido él, porque está la ortografía. Pero lo que me hizo sudar petróleo fue, búsqueme un ensayo clínico que utilice esa metodología. Y yo no sabía que en ese momento solamente había un ensayo en el mundo que utilizaba eso. Gracias a Dios eran la misma enfermedad. Porque al investigador principal se le ocurrió la genial idea de hacer eso, de decir, ay no, ¿por qué no usamos esto que estamos haciendo en observacionales, hacémoslo en ensayos clínicos? Yo eso no lo sabía, yo estaba encargada de como gestionar toda la parte del artículo, del protocolo, y lo bueno, entonces, ¿a quién le pregunto? Se lo inventó, ¿no? El doctor, mire, esta cosa. No, eso es de observacional y yo, ¿por qué lo puso ahí? Ay, porque pues tiene sentido estadístico. ¿Ok? Muy bien. Mire, me tocó buscar literalmente la aguja en el pajar. Lo encontré, gracias a Dios, era VIH, gracias a Dios, y se lo pude justificar. Probablemente el revisor sabía que era ese, pero quiso hacer el ejercicio, y si no lo sabía, pues gracias. Pero a veces pasa eso, que cuando uno trata de aplicar, tiene uno que profundizar. Yo duré como unas 3 semanas buscando esto. Busque y busque y busque, porque me tocó buscarlo a punta no del nombre, sino de sinónimos del nombre. Por eso, porque la técnica tiene muchos nombres. Entonces, cuando por fin le encontré el sinónimo, y era el único en esa época, porque ahora pues, hay más, el único ensayo clínico que estaba utilizando un técnica. Entonces, es un ejercicio de aprendizaje. Empieza lento, pero vayan seguro. Poquito a poco, no tienen que aprenderse todo esto. Estos son como 30 años de experiencia trabajando estas herramientas, de todo lo que nos tocaba, reunirnos los sábados, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la cuestión es que aprovechen el tiempo, la organización y la dedicación que le mete el profe para que todo vaya saliendo adelante. El objetivo no es publicar, el objetivo es que ustedes aprendan y que tengan un plus con la publicación. No pierdan ese orden, porque si ustedes no, léanse la historia de este señor. De verdad que uno queda, dice, no necesitaba. Y no solamente no, de pronto, bueno, por la razón que fuera, el daño que hizo a nivel mundial. O sea, es que cuando yo lo utilizaba mucho en trasplante, porque es que, hombre, un donante de órganos come bolsas de sangre por borbotones.
Si es, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, yo le meto una bolsa y salen 5. Entonces, claro, los coloides eran tan alabados por todo el mundo que los consideramos durante cierto tiempo, bastante, unos 4 años, que eran lo último en guarachas. El problema era que el receptor era el que sufría las consecuencias. Y este señor, no sabemos si lo sabía, pero el tipo escribía y escribía y escribía, y claro, él seguía apoyando, y entre más evidencia había que apoyaba, los demás teníamos que utilizar la evidencia. ¿Sí? Entonces decían, no, pues sigamos utilizando, no, eso debe ser anecdótico. Ya cuando se descubrió todo eso, inmediatamente desaparecieron los papeles. ¿Sí? Entonces, esto puede tener efectos en la vida real de las personas. Esto no es un PDF, esto no es una línea en una hoja de vida, esto tiene nuestras investigaciones, tienen efectos directos en las personas, no solamente en los que investigamos. Entonces, no hay que investigar en un vacío, sino que recordar que somos éticos y que debemos seguir siendo éticos. Bueno, vamos a echarle más trabajo, vamos. Vamos, porque Sandra, muchas gracias. no, con mucho gusto. Bueno, Gracias. el otro punto que vamos a estar en la parte práctica, la recomendación es que traigan computadores dotables, ¿cierto? Para hacer la búsqueda o... Pues lo que pasa es que me preocupa que tengo un poquito en internet. Sí. Sí, entonces. Ya tenemos un sitio donde tengamos 10 computadores. Pues sale informática. Sí, sí. Y podemos hacer la transmisión también ahí. O sea, la idea es que esté Sandra y que vengan. Sí. Ahí vamos a ver y se. Listo, vale. Mira. Como lo mejor. Perfecto. Ana, muchas gracias. No, con mucho gusto. Qué pena pasarme de las 200 horas que hablé. Listo, chicos, nos vemos entonces la otra semana. Vamos a estar pues también tipo 6:30. Sí, señor. Está por definir el sitio. Lo más probable es que nos lo autorizan. Vamos a la sala informática. ¿Es en este mismo piso? Es el último. Arriba de Sí, aquí de todo, sí. Ok. Sí. Listo. Ok. Bueno, Entonces hacen los previos. Sí. Es decir, ok. voy a